Buenos días, soy David García Guerrero, profesor ayudante doctor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En primer lugar, me gustaría felicitar a todo el equipo de dirección, de organización, que ha hecho posible el primer Congreso Internacional sobre Ciencias Jurídicas, Empresa y Sociedad. Reto y perspectiva en compliance, prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y ética empresarial. Es además un placer compartir panel con ponentes de tan alto nivel. El título de mi ponencia ¿Es necesaria la positivización de un derecho al error del contribuyente? Especial referencia a las sociedades. Pues bien, en principio, no habría de ser necesario plasmar normativamente el derecho al error del contribuyente. Ello es así porque, en primer lugar, el artículo 25.1 de la Constitución española consagra el principio de nulla poena sine culpa, que viene a ser la prohibición de la responsabilidad objetiva en el ámbito sancionador español. No solamente en el ámbito penal, sino también en el administrativo sancionador. Y aquí también incluye el tributario sancionador, por supuesto. Es más, tal y como recuerda la sentencia del Tribunal Constitucional 74/2022 de 14 de junio, la Constitución consagra el principio de culpabilidad como principio estructural básico tanto del derecho penal como del derecho administrativo sancionador, en virtud del cual queda proscrita la imposición de sanciones sin atender a la conducta del sancionado. El principio de culpabilidad, tal y como se entiende en la jurisprudencia constitucional, proscribe así la responsabilidad objetiva, es decir, la responsabilidad sin culpa, exigiendo no sólo la autoría de la acción o la omisión o de la omisión sancionable, sino también la necesidad de determinar la presencia de esa culpabilidad que se manifestará vía dolo o vía imprudencia. Ello supone que no resulta constitucionalmente legítimo un derecho sancionador que determina las penas o la sanción en este caso en atención al mero resultado y sin atender a la conducta diligente del presunto sujeto responsable. Dicho esto, la pregunta sería el porqué de esta ponencia. Es decir, si hay una prohibición constitucional como esta, tan sumamente clara, ¿por qué hemos escogido este tema? Que en teoría debería ser pacífico, ¿no? Pues bien, ahí está la clave. Subrayo, debería ser pacífico. La falta de motivación del juicio de culpabilidad por parte de la administración tributaria, es decir, cuando se está en un procedimiento sancionador y la administración sancionadora lo que está analizando es si se cumplen los elementos de la infracción para poder así imponer la sanción correspondiente que va aparejada a esa infracción. E incluso no solamente por parte de la administración tributaria, sino también por parte de los tribunales, ¿vale? Y todo ello sigue siendo una problemática desgraciadamente actual. A título de ejemplo, podemos citar una sentencia que consideramos ejemplar, ahora explicaremos por qué, que es la sentencia del Tribunal Supremo 2335/2023 de 23 de mayo. Téngase en cuenta que el artículo 179 de la Ley General Tributaria, que trata del principio de responsabilidad en materia de infracciones tributarias, en su apartado 2 establece que las acciones u omisiones tipificadas en las leyes no darán lugar a responsabilidad por infracción tributaria en distintos supuestos. Entonces hay un elenco y si atendemos a la letra D, se establece que uno de estos supuestos será cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entre otros supuestos, ¿cuándo se entiende esa diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias? Pues cuando el obligado haya actuado amparándose en una interpretación razonable de la norma. Esto es fundamental. Pues bien, para el alto tribunal se incurre
en una vulneración del principio de presunción de inocencia, recogido en el artículo 24, apartado 1 de la Constitución española, pues como ha declarado la sentencia del Tribunal Constitucional, la 164/2005 de 20 de junio, no cabe el reproche sancionador sin acreditar la existencia de un mínimo de culpabilidad y de ánimo defraudatorio, extremo del que la resolución judicial no puede prescindir, pese a tratarse de un supuesto razonablemente problemático, por ejemplo, en su interpretación, en este caso. En efecto, no se puede atender al mero resultado, en primer lugar porque se prohíbe, como hemos dicho, la responsabilidad objetiva y por lo tanto no hay que dar la sanción, sino que también tiene que estar ese elemento subjetivo de culpabilidad, pero es que tampoco se pueden utilizar razonamientos apodícticos y a través de ellos sancionar, siendo imprescindible una motivación específica, es decir, concreta, en torno a la culpabilidad o negligencia, así como, por supuestísimo, a las pruebas de las que esta culpabilidad o negligencia se infiere. Ahora bien, tenemos el caso de las sociedades, es decir, de las personas jurídicas. En este caso, ¿existen reglas o interpretaciones distintas que las que se usan para personas físicas? Pues bien, aquí vamos a tirar, si me permiten, también de otra sentencia, ¿no? De lo que podamos denominar jurisprudencia mayor. Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2016. Entonces, a nuestro modo de ver, es impecable desde el punto de vista argumentativo. Los magistrados del más alto tribunal establecen que lo que no puede hacer el poder público, sin vulnerar el principio de culpabilidad que se deriva del artículo 25 de la Constitución española, como ya hemos mencionado en distintas ocasiones, es imponer una sanción a un obligado tributario, ojo, o confirmarla en fase administrativa o judicial de recurso por sus circunstancias subjetivas. Entonces, ¿cuáles son estas circunstancias subjetivas sobre las que en este caso no se puede fundamentar? Pues, por ejemplo, que se trata de una persona jurídica y que por lo tanto tiene grandes medios económicos o que puede recibir o recibe de forma efectiva el más competente de los asesoramientos jurídico-tributarios o que se dedique de manera habitual o exclusivamente a la actividad grabada por la norma incumplida, por ejemplo. Entonces, esto no puede tener peso, no puede ser un motivo para sancionar esa motivación concreta si la interpretación que ha mantenido de la disposición controvertida, aunque errónea, pueda entenderse como razonable. Es decir, si es una interpretación razonable, que puede ser más de una, de la norma, no es que yo, administración tributaria, he dado a conocer, por ejemplo, un criterio, lo he publicado y es por todo sabido. No. Si es una interpretación mínimamente razonable, entonces no se puede amparar en que se han hecho a través de, no porque tiene una estructura, tiene un asesoramiento jurídico de gran peso y por lo tanto no ha lugar esa interpretación. No, no. Mientras que sea una interpretación, repetimos, razonable, mínimamente razonable, ya se está rompiendo esa posibilidad que tiene la administración sancionadora, ¿no? de acabar con una sanción para este contribuyente, en este caso sociedad, persona jurídica. Por lo tanto, se ha de inferir del razonamiento de los magistrados del Tribunal Supremo que bajo ningún concepto se ha de atender a elementos subjetivos para quitarle valor, fuerza o incluso, si se nos permite, destruir la argumentación del contribuyente persona jurídica. Una interpretación jurídica razonable, insistimos, no deja de serlo por tener un equipo de asesoramiento jurídico-tributario a su espalda. Se entenderá razonable por el contenido, no por quién lo sustenta o quién tiene detrás. Por su parte, hemos también de destacar la resolución vinculante del Tribunal Económico Administrativo Central, es decir, del TEAC, 7036/2015/00/00, de 18 de febrero de 2016.
de unificación de doctrina que aborda la motivación de los acuerdos sancionatorios. Pues bien, el criterio empleado es que la utilización de esta expresión, y aquí voy a leer textualmente si me lo permiten, analizada las circunstancias concurrentes, la conducta del obligado tributario ha sido negligente sin que se aprecie ninguna causa de exoneración de la responsabilidad. Pues bien, esta expresión no supone motivar suficientemente el elemento subjetivo de la culpabilidad en una resolución sancionadora. Bien al contrario, resulta una fórmula generalizada, estereotipada, que no es motivación suficiente para apreciar la culpabilidad del presunto infractor. Ojo, recordemos, motivación concreta. Se rechaza cualquier automatismo, de forma que los elementos objetivos del tipo infractor han de darse como elemento necesario, pero no suficiente. Pero el que exista el elemento subjetivo de la culpabilidad ha de hacerse patente en el procedimiento sancionador mediante la motivación, insistimos, la justificación del juicio de culpabilidad. Hasta tal punto se es exigente que una motivación basada en juicios de valor o fórmulas generalizadas ni siquiera es subsanable, siendo criterio del TEA, es decir, del Tribunal Económico Administrativo Central, que una vez anulada una sanción por resolución o sentencia que carezca motivación suficiente, pues al tratarse de un elemento esencial, le queda vedado a la Administración el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. Es decir, si ya se anula esa sanción, no puede iniciar de nuevo la Administración un nuevo procedimiento sancionador. Por ello, los elementos fácticos y jurídicos en los que la Administración fundamente la existencia de la culpabilidad deben constar en el expediente sancionador y, ojo, también, por supuesto, en el propio acuerdo sancionador, sin que resulte admisible intentar acreditar su existencia por remisión a los hechos que resultan acreditados en el expediente de regulación de la deuda o otros documentos distintos del expediente sancionador diferente de la propia resolución sancionadora. Teniendo en cuenta todo lo anterior, si bien no habría de ser necesaria la positivización jurídica del derecho al error del contribuyente, la práctica forense o la práctica administrativa revela una situación bien distinta. A pesar de que la Constitución esté en vigor desde 1978, el principio de culpabilidad que habría de reinar en cualquier procedimiento sancionador, en ocasiones, desgraciadamente, brilla por su ausencia, siendo un síntoma de que algo no va bien. Motivar el juicio de culpabilidad es imprescindible, porque es una imposición constitucional, no un elemento opcional que se pueda complementar con frases estereotipadas para dar apariencia de cumplimiento. Entonces, ha de ser señalada la propuesta 3/2022 sobre la incorporación del derecho al error al ordenamiento tributario español del Consejo para la Defensa del Contribuyente, propuesta que será debidamente analizada junto con demás doctrina científica tributaria, así como otras jurisprudencias, incluso las que se ha señalado, pero de forma más detallada, en la publicación que resulte de esta ponencia, a la que invito al público a leerla. De nuevo, quiero felicitar a la dirección y organización de este fantástico congreso y quedo a su disposición de todos ustedes, del público, para cualquier duda o comentario. Muchísimas gracias por su atención.